En este otro caso lo que estamos haciendo, este es el método delete user, pero como ven está en gris, o sea no estamos haciendo uso de la función delete para eliminar. Este obviamente es para eliminar algún tipo de usuarios. Como notamos, ahora le pasamos el ID, retornamos un método booleano. Y de la misma forma hacemos que la base de datos sea para escritura. Lo que le pasamos acá es esta selection, lo que va a hacer el método, la variable selection, lo que va a hacer es definir un, en sí, como si fuera una, bueno, en realidad es una sentencia SQLite, donde preguntamos en dónde, o sea, el where cuando se pone delete from tabla, donde el id de usuario sea igual al que le vamos a pasar por medio de parámetros para que se borre esa línea o ese elemento de la tabla. Que estamos haciendo un uso de los argumentos. O sea, en realidad lo que estamos pasando es el id del elemento a borrar. Y hacemos uso del método delete. Le pasamos el nombre de la tabla, el where y los argumentos. Por ejemplo, aquí sería, si lo leyéramos de forma de sentencia, sería delete from el nombre de la tabla, donde el id sea igual al argumento que le estamos pasando por medio del id. Retornamos true si es verdadero o false si no se elimina ninguno. Para para leer todos los usuarios y se muestren por medio de una tabla, creamos una array list de tipo datos, que en realidad datos es lo que son los setters y los getters de nuestra clase. Si nos damos cuenta, mandamos estos parámetros para que sean retornados y tengamos mejor acceso desde cualquier lado donde se pueda instanciar la clase datos. Y vamos a la clase. Aquí vamos a hacer un uso del cursor y vamos a hacer uso de una sentencia SQL. Ponemos select active from, nombre de la tabla y algún argumento. En este caso estamos haciendo toda la tabla. Y aquí declaramos 3 variables para almacenarlos estas variables van a almacenar lo que retorne el cursor de cada columna o de cada index seleccionado. En este caso user ID va a almacenar lo que tenga la columna id user, name va a almacenar lo que tenga la columna nombre user y así sucesivamente. Vamos a datos add, lo que vamos a hacer es aquí lo que estamos haciendo ya es agregarlo a la array list, por eso declaramos este tipo de datos de array list. Entonces datos, todo lo que regrese a la consulta va a ser almacenada en la variable de tipo array list datos. Cursor .move to next, lo que va a hacer es buscar siempre un registro después del último registro. En el momento en que ya no haya otro registro, automáticamente regresa o retorna datos. Esta función no la estoy ocupando, pero es para leer un usuario. Esta era para todos, esto es para uno en específico, pasándole un ID. Como sabemos, el ID es en la mayoría de las bases de datos, si no es que en todas, el ID tiene que ser único. Entonces esa función sirve para leer un único usuario. Este tipo companion object en sí lo que es son variables estáticas. En Java serían variables estáticas, en Kotlin son companion object, que en sí son variables que es como static final, que nos sirven para acceder a ellos y que son variables que nunca cambian a lo largo de
de nuestro contexto, de nuestra aplicación. Si vemos, aquí estamos pasando versión 1 a la database version. Nuestra base de datos se llama agenda, que es la que estamos usando acá. Data version aquí sería 1, agenda. Y el SQL es la creación de la tabla. Crear una tabla de tipo agenda con ID usuario, con nombre de usuario, que en sí esto, user contract, user entry, es esto, es otro companion object. O sea, sobre variables estáticas estamos mandando a llamar otras variables estáticas. El nombre de la tabla, perdón, la base de datos se llama agenda, la tabla de contactos, el ID user, número de usuario. Esto, el base columns, lo que hacía en Java era agregar una columna de tipo ID y tipo com, que eran necesarias para, o sea, al menos se recomendaba en Java usarlas para ya no tener que duplicar un ID y el ID que se creaba con el base column nos sirviera ahora sí que como ID. En Kotlin, para acceder al ID tenemos que tenemos que extender otra clase. En este caso, pues vamos a borrar porque estamos creando un ID. Ya, aquí yo lo estoy creando. Ya no es necesario esto. Por ende, tampoco es necesario esto. Bueno, eso ya está comentado. En sí, eso sería toda la clase de la base de datos. Ahora, regresando a la clase MainActivity, que es esta. Bueno, vamos a los métodos inicializar y vista y vista contacto, que en sí esto ya se vio en el primer video. Todo esto ya se vio. Nada más esto que comenté es lo que era el array list o el recycle view, perdón, de estos datos. En sí eso se visualizaba, estos datos y estos números. Por eso se comentó, y ahora lo que se hizo para que se visualice la base de datos es crear una variable de tipo registros, crear instanciar la base de datos accediendo al método leer todos los usuarios que se creó aquí, read all user. Bueno, en sí lo que estamos haciendo es en el for each estamos accediendo a los métodos de la clase datos. El it se está siendo reemplazado como por datos, es como si pusiéramos datos punto nombre persona. En realidad es esto, a los que estamos accediendo, a los setters. Bueno, declaramos una variable de tipo data y pasamos todos los datos que aquí se generaron, ítem, nombre ítem, número de ítem, imagen ítem, a la clase de datos, y aquí lo estamos leyendo nuevamente. Todos estos datos son agregados. Todos estos datos son agregados a el array list, estos datos, y regresamos un array list de tipo datos. En sí, eso es lo que se hace. Ahora, para